Esta semana, en donde en Lecciones de la Biblia estaremos tratando el tema de la justificación por la fe, de la gracia de Cristo a través de la carta que Pablo escribe a los romanos. Para todo el mundo cristiano es una semana especial, ya que se conmemoran los 500 años de la Reforma Protestante, aquella que en el corazón de Martín Lutero, la persona y la obra de Cristo Jesús jugó un rol muy importante para él, para sus convicciones y para aquello que nosotros como cristianos estamos heredando hasta el día de hoy. Querido amigo, querida amiga, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. En el capítulo de hoy hablaremos acerca de la fe de Abraham. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos, capítulo 3, verso 31. Y ya estamos de vuelta, nuevamente un capítulo más, muy contentos por contar con su compañía. Gracias, queridos amigos, por su fiel sintonía. Sabemos que estamos juntos enriqueciéndonos y creciendo no solo en el conocimiento de nuestro Señor Jesús, sino también en su gracia, en su misericordia para cada uno de nosotros en esta hora. Queremos saludar y agradecer la compañía, Pastor Andrés. Amén. Muchas gracias. Contento. Ya en nuestra lección número 5 de este trimestre, y estamos felices porque ustedes nos acompañan semana tras semana y están compartiendo este material a través de sus redes sociales. Así que muy contentos de estar en compañía tuya. Muy bien, también está nuestro amigo Abel, ya que nos ha acompañado en estas últimas lecciones. Muchas gracias, Abel, por tu compañía. Sí, contento también, muy agradecido de Dios por compartir con Joel, con Andrés, con el equipo también que trabaja acá en Nuevo Tiempo, un equipo bonito y que por el cual debemos orar también para que Dios les pueda bendecir. Así es, porque sabemos que cada esfuerzo que se hace, cada programa que se realiza en la red Nuevo Tiempo, aquí desde nuestros estudios, con mucho cariño, con el único propósito de que sea de bendición para cada uno de ustedes y así poder tomar aquellas decisiones trascendentales, no solo para nuestra vida, sino también para nuestra salvación. Así que queremos dar inicio, Abel, si tú nos puedes dirigir en oración. Por supuesto, por supuesto. Vamos a orar, oremos. Muchas gracias, querido Dios, porque has dejado tu palabra y de manera especial has dejado el libro de Romanos, un libro, Señor, en el Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pablo, hace tantos años atrás, pero que se hace tan actual y tan contingente a nuestra vida en el día de hoy. Permite, Señor, que tu palabra pueda llegar a cada uno de nuestros corazones en primer lugar y también, Padre Celestial, al corazón de cada uno de los que nos están viendo o escuchando en esta hora. Gracias. Pedimos esta bendición no por nuestros méritos, sino los méritos sagrados de Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén, Padre. Amén. Amén. Si recordamos la lección pasada, Pablo enfatizó mucho la gracia, la justicia, la redención, la propiciación de la sangre de Cristo. Y cuando termina esa porción, da la idea, o mientras él hablaba eso, si yo soy judío, tal vez la pregunta es, ¿será que Pablo está relativizando la observancia de la ley? ¿Será que Pablo entonces está relativizando las promesas que Dios les hizo a su pueblo? Recordemos que Dios hizo un pacto con su pueblo. El pacto involucraba que Él sería el Dios, ellos serían el pueblo, habría bendición. Y resulta que aparentemente ahora la gracia, la salvación por la fe o la justificación por la fe está como menoscabando o subestimando
la ley. Para que esto no quedase en el pensamiento, en el corazón de los judíos, es que comienza el capítulo 4. Y Pablo va mucho más atrás, va hacia Abraham, ¿no? Con ejemplos bastante interesantes. Pero antes de ir para allá, ¿les parece si leemos el verso 31? ¿No? Estamos en el capítulo 3 de Romanos, versículo 31, dice, luego. Se dan cuenta que ahí está la conexión. Luego, es decir, después de todo lo que Pablo argumentó, salvación por la fe, fuera la observancia de la ley como medio para salvación. Entonces, para que no quedara esa sensación, Pablo dice, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Buena pregunta, ¿no? Y él responde, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Antes de entrar tal vez a Abraham, ¿cómo podríamos entender esta última frase? De ninguna manera. Al contrario, la salvación por la fe, la gracia en Cristo Jesús, valida la ley. ¿Cómo podemos nosotros entender eso? Porque tal vez hemos escuchado que ahora vivimos bajo la gracia, que no necesitas estar bajo la ley, no necesitas observar aquella ley del pasado, porque ahora al aceptar a Cristo por medio de la fe, ahora vivimos bajo la gracia. Pero aquí está diciendo que la validamos. Sí, hay dos elementos que son bien importantes, porque por una parte está este deseo de Pablo de volver a instalar en la mente de sus oyentes el correcto lugar de la ley, ¿verdad? Y en esa finalidad él es radical en decir no la invalidamos, la confirmamos. Pero por otro lado hay que recordar las acusaciones a las cuales él estaba siendo, ¿verdad? Digamos, mencionado como alguien que prácticamente ahora, como la ley no importa, mucho cuidado porque pareciera que entra un periodo de libertinaje. Podemos hacer el mal que queramos, claro. Podemos seguir avanzando. Ya podemos tal vez ver una especie de relativismo en el pasado. Exactamente. ¿No? Y de hecho, el capítulo 3, versículo 8, Pablo menciona, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? O sea, hay un sentido de respuesta de Pablo, en primer lugar, a acusaciones que se le están dando en cuanto al correcto uso de la ley, pero en segundo lugar, para Pablo es fundamental, después de haber presentado el elemento central de la justificación, que viene a ser la fe y ya no la ley, ¿verdad? Como lo tenía en la mentalidad del pueblo, y los romanos, resulta que ahora entonces a él le interesa volver a colocar la ley en el lugar correcto. Ahora, ¿por qué es que la confirma? Porque finalmente, como lo vimos la semana pasada y como también lo presentó Abel, la ley tiene la finalidad de continuamente mostrar mi condición, ayudarme a verificar el grado de culpabilidad que yo puedo tener por acciones equivocadas que yo he cometido. Mas no me limpia, no calma esa ansiedad de librarme de la culpabilidad, me conduce a Cristo. Por lo tanto, la justificación, este hecho tácito, este hecho verídico, este hecho experimental, está íntimamente relacionado, a partir de lo que Pablo presenta, con la vigencia, ¿verdad?, de la ley. ¿De qué tipo de ley? De la ley que tiene sentido que siga vigente, que lo estuvimos hablando en capítulos anteriores. Ajá. Una ley que va más allá del mero cumplimiento de rituales y ceremonias, sino que muestra el carácter eterno de Dios. Y que sería los 10 mandamientos, la ley moral. Un cristiano creyente en Dios, creyente en la Biblia, debe cumplir la ley. Sí o sí. Ahí está en el versículo. Ahí está lo que acabamos de leer, ¿no? ¿Sí? Luego, por la fe invalidamos la ley. Yo tengo fe en Jesús, soy salvo en Cristo. Ya la ley no importa. Y la ley, no. Y ahí está, ¿no es cierto? Bueno, claro, citando a Pablo en Gálatas, él dice, venid a la fe. Está haciendo alusión a la primera venida de Cristo, a la consumación del plan de salvación en la cruz del Calvario. Ahora, si pensamos de la siguiente manera, ¿no? Que Dios le dijo en el huerto del Edén a Adán y Eva, ciertamente si comen, morirán. Cuando el hombre quebranta o el pecado es infracción de la ley, es decir, la ley en el Génesis lo que hace muestra el pecado, y a la vez muestra que hay una condenación. Entonces, la religión del Antiguo Testamento, ya vamos a profundizar en eso con el ejemplo de Abraham, era a través de la fe, la gracia. Entonces, cuando nosotros vemos que dice, ahora por la fe invalidamos la ley, al contrario la confirmamos. Es decir, yo tengo fe
en que la condenación de la ley, que es el pecado, la muerte, fue pagada por Cristo en la cruz. Ahí yo tengo fe. Entonces, con mayor razón, porque la ley que fue quebrantada en el Génesis tiene que permanecer. No queda abolida, la confirma. El acto de Cristo al morir en la cruz, porque imagínense ustedes que un caso muy hipotético, que el hombre quebranta la ley y Dios dice, vamos a modificar la ley o la vamos a anular. Entonces Cristo no hubiese tenido necesidad de morir en la cruz. El hecho de que Jesús haya muerto en la cruz es como el ejemplo más claro de que la ley sigue vigente. Tiene vigencia. Tiene vigencia. Claro. Ahora, y venida la fe, con el sacrificio de Cristo, la ley también se valida de ahí en adelante. ¿Ya? No se puede abolir la ley con la cruz de Cristo. No se puede abolir. ¿Por qué razón? Porque uno piensa, si es que la ley tendría que haber sido abolida, tendría que haber sido antes de la cruz de Cristo. Claro, ¿para qué Dios hubiese mandado a Jesús a morir por nosotros? Mejor hubiese abolido la ley antes. Claro, pero no. Tuvo que enviar a su Hijo, el único, ¿no es cierto?, sin pecado, para darnos su justicia a través de su muerte, para que nosotros alcancemos la salvación. Y por eso tal vez se dice que la ley ya no nos condena, o ya no estamos bajo la ley, bajo esa condenación. Claro. Porque venida la fe, venida la justicia, venido Cristo, la cruz del Calvario, ahora si yo acepto a Cristo por medio de la fe, soy libre de esa condenación, ¿no? Entonces, pero está hablando de la función condenatoria de la ley, pero no de la vigencia, porque la vigencia perdura, la ley es eterna, ¿no? Así que es interesante cómo Pablo deja esa temática antes de comenzar con Abraham. La fe no invalida la ley. Y la ley a veces se transforma como en una carga, ¿no? Para un cristiano. Puede llegar a transformar. De hecho, se había transformado en una carga para los oyentes de esta carta. Y nosotros, al creer por fe que este es un escrito que indudablemente Dios inspiró para bendición de nosotros, tenemos que entender, cuidado, que puede ser que yo esté pasando por la misma circunstancia. Ojo que yo puedo observar la ley, yo puedo reservar mi vida, cuidar mi vida de cumplir la ley sin ser justo, sin haber sido hecho justo. Pero yo, habiendo sido hecho justo por naturaleza del Espíritu de Dios, mi deseo va a ser cumplir la ley. Y ese es un cambio bien importante, porque puede ser que haya alguien que vive un cristianismo dogmático, referido al cumplimiento de normas. Se derrumba su vida si falla en uno de los mandatos, pero finalmente puede ser que yo esté perdiendo de vista al Dios que me invita por amor a cumplir esa ley. Entonces, eso es lo que Pablo está tratando de proteger en ese momento, y en este tiempo actual que nosotros volvemos a repasar la Biblia, es fundamental que nosotros volvamos a entender, la ley tiene un uso, tiene una utilización, tiene un propósito. Mientras yo lo utilice bien, mi vida va a ser bendecida. Y Cristo va a ser el centro. Exacto. Y Cristo siendo el centro, por eso es actual, por eso es contingente, es para ahora, porque todos nosotros, Joel, Andrés, yo, los chiquillos que están acá en el estudio, todos los que están en la televisión, necesitamos no nuestra propia justicia, porque no nos alcanza, necesitamos a Jesús. Y lo necesitamos no como a media, no, necesitamos con fuerza para poder guardar esa ley, que no sea al final una carga que hay que llevar, una mochila pesada, tengo que guardar los 10 mandamientos, tengo que hacer esto, tengo que ir a la iglesia, tengo que cumplir tal cosa, tengo que hacer esto otro de más allá. Y al final el cristianismo se transforma en algo tedioso, como pasó también con los judíos. Exacto. Del capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Aquí Pablo está agregándose, ¿no? Primera persona plural, nuestro padre, según la carne, según la genealogía, según la raza. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse. Una aseveración, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿A qué se está refiriendo acá? Bueno, sabemos que es a Génesis capítulo 15, sí, en donde en ese capítulo Dios tiene un encuentro especial con Abraham, ¿no? Sí. Le da una promesa, le reitera una promesa que ya venía del capítulo 12. Habían pasado un par de años. Y le dice, cuenta las estrellas, así será tu descendencia. Y Abraham le creyó
y le fue contado por justicia. ¿Qué significa esa frase? Esa palabra que vocalmente recalcaste es fundamental, contado. En realidad, en esta promesa hay dos elementos que son fundamentales. Recordemos que Pablo tiene un temor. ¿Cuál es uno de los temores que Pablo tiene? Que ahora que de una u otra forma él manifestó la universalidad de la condenación, ¿verdad? Porque pecaron gentiles, pecaron judíos, presenta la universalidad de la salvación a través de uno, que también lo estudiamos en el capítulo anterior. Pero resulta que el judío está preocupado del tema de qué pasa con nosotros. Claro, no éramos un pueblo especial, no éramos un pueblo diferente. Entonces, y que también, se lo plantearon a Jesús, ¿te acuerdas? Exacto, somos hijos de nuestro padre Abraham. Y el Señor le responde con todo lo contrario. Astutamente, ¿qué es lo que hace Pablo? A ver, cuidado, el Espíritu Santo le manifiesta y le ten cuidado, vamos a irnos por este camino para que ellos lleguen a entender. Porque si Pablo llegaba a convencer a través de un ejemplo que involucrara a Abraham de la importancia de la fe y de la salvación y la justificación por la fe y por gracia, tenía ganado un trecho enorme de su relacionamiento con este pueblo y del propósito de la carta. Entonces, ¿qué sucede? Dos cosas. Número uno, el texto dice, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Número uno, no está haciendo referencia a los actos que hizo Abraham, a las decisiones o eventos que Abraham tuvo participación, sino que el elemento que él resalta es la creencia, es la credibilidad en este Dios de justicia. Y creer es tener fe. Exactamente. Abraham tuvo fe en Dios. Ese es el hecho. El hecho puntual es que Abraham tuvo fe en Dios. Y a partir de esa vivencia de fe viene una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Le fue contado por justicia, le fue adherido por justicia, le fue dada una justicia que no era de Abraham, que era de Dios. ¿Y las obras? ¿Qué lugar tiene? La ley. ¿Será que Abraham guardó la ley? Va a estar interesante entonces. Porque estamos hablando del contexto del Antiguo Testamento, ¿no? Así que, vamos a preparar esos comentarios ahí de acuerdo a Romanos y queremos invitarle para que permanezca en sintonía, no se separe. Nosotros vamos a un corte y ya volvemos aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias por permanecer en sintonía de Canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Y queremos realmente que nuestro lema sea real, ¿no? Con nuestros amigos. Que cada temática, no solo cada programa, sino cada temática de la Carta a los Romanos traiga esperanza. Va a traer sin duda alguna conocimiento, pero queremos que la vida práctica tenga esa confianza, esa paz, ¿no? Pablo dice, justificados pues con Dios tenemos paz. Y que sea algo práctico, ¿no? Vemos que Pablo de una forma está aquí en el núcleo de todo su desarrollo teológico, de lo que él quiere enseñar. Y sin olvidarnos de que él anhela la salvación de todos, pero quedó preocupado por lo que había hablado en el capítulo anterior. Queda preocupado por el rol de la ley, queda preocupado por las promesas. Un Dios que promete, ¿será que después desecha a su pueblo y adopta a los gentiles? Y el judío tal vez al escuchar este mensaje dice, no, yo no voy a aceptar porque yo creo en las promesas. Pero el problema era que las promesas ellos las estaban queriendo alcanzar por medio de las obras, ¿no? Y la pregunta era, ¿será que Abraham fue justificado por la fe? Y si es así, ¿él estuvo exento de guardar la ley? Aunque la ley no había sido dada aún en el Sinaí de forma externa, pero la ley estaba vigente. Impactaba su vida, o sea, hay principios del carácter de Dios que notoriamente se manifiestan en la vida de Abraham. ¿Cuál es la diferencia? Que las obras de la ley que Abraham podía llegar a cumplir no eran realizadas con una finalidad salvífica, o sea, no eran el camino que él entendía
le permitiría ser contado por justo o le permitiría llegar a sentirse en paz con Dios, sino que ¿qué era lo que era? ¿Qué era lo que manifestaban? Era la respuesta a esta relación que Dios tenía de manera particular con él. Ojo que Abraham tiene una relación incomparable con Dios. Entonces, este encuentro de este Dios que se preocupa por mí, que me llama a ir a lugares que yo no sé cuáles son, pero Dios me va mostrando maravilla tras maravilla, hace que Abraham ciertamente cumpla con los principios del carácter de Dios que habían sido inculcados en él a través del Espíritu, pero no como el medio, sino la consecuencia de algo que ya el Señor le había hecho manifiesta, que era su justicia. Ahora, Abel, Abraham es llamado el padre de la fe. Así es. Acabamos de leer de que en Génesis 15 dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios le dio su justicia. Parece un hombre perfecto, ¿no? Parece alguien que merece la gracia de Dios. ¿Será que la vida de Abraham se refleja en nos, o debiéramos nosotros reflejarnos en él? ¿Será que era un hombre perfecto? Para nada, para nada. Igual que todos nosotros nomás. A lo mejor con un poquito más de fe, pienso yo. Pero igual de pecador delante de Dios, ¿no es cierto? Abraham era pecador igual que yo, igual que todos nosotros. Recordemos, ¿no es cierto?, que adulteró, se metió, ¿no es cierto?, con la concubina para poder, ¿no es cierto?, tener a su hijo Ismael. Aunque técnicamente es desconfianza, ¿no? Aunque técnicamente era una cultura permitida, ¿no? Era una costumbre, ¿no? Pero estaba ahí, estaba en el limbo, ¿no? Estaba en el limbo, entonces jugando un poco. Mintió acerca, ¿no es cierto?, de su mujer. De su mujer, sí. Por lo menos 2 veces. Entonces vemos un hombre que es imperfecto, pero que creyó. Entonces aquí unimos, ¿qué cosa? Unimos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo unimos como uno. La Biblia es una. No es solamente el Nuevo Testamento. No es solamente de Mateo a Judas, porque Apocalipsis a veces lo dejamos de lado, ¿no? ¿Sí? O Apocalipsis, ¿no? No es solamente el Nuevo Testamento, sino que también es el Antiguo Testamento, porque el mismo Dios que entregó, ¿no es cierto?, la revelación al apóstol Pablo de la salvación por fe en Jesucristo, el mismo Dios que se manifestó, a Abraham, se manifestó a David y se manifestó, ¿no es cierto?, a todos los grandes hombres y mujeres, ¿no es cierto?, de la Escritura, y por el cual tú, yo y todos, ¿no es cierto?, podemos alcanzar la salvación. Porque el mismo Dios, ¿no es cierto?, que estaba en el Antiguo Testamento es aquel que dio a su Hijo único para poder morir por nosotros. Solo para hacer una acotación, en relación a lo que menciona Abel, es bien importante porque puede haber más de algún amigo que alguna vez en su iglesia escuchó hablar de que tenemos un Dios que a lo largo de la historia ha salvado o ha hecho dispensación de la salvación de maneras diferentes en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto era a través de este cumplimiento de la ley, pero ahora ya no estamos bajo la ley, ahora es una dispensación a través de la gracia. Y vuelvo a decir, puede ser que haya algún amigo que cuando está escuchando y leyendo con nosotros a través de lecciones de la Biblia, el libro de Romanos, puede estar preguntándose, a ver, alto, porque lo que Abel acaba de decir es que este Dios del Antiguo Testamento está obrando de la misma forma que en el Nuevo Testamento. Ese es el centro. Pablo está mostrando que la salvación del Antiguo Testamento viene de la misma manera en la que la salvación de los gentiles y los judíos que Pablo le está invitando. Entonces, Andrés, ¿cómo? Hágale esa pregunta a aquel que le diga que la dispensación de la salvación es de maneras diferentes entre el Antiguo y el Nuevo. Y la respuesta no la va a tener ni un pastor ni un líder religioso, la respuesta la va a tener la palabra de Dios. Ahora, yo le tengo una pregunta a los dos. No sé quién va a responder, si se van a pelear o no. Pero el santuario, aparentemente encontramos que era solamente cosas que había que hacer. De hecho, el libro de Levítico, Éxodo, ¿no? Levítico especialmente, las leyes, las ofrendas, las fiestas judías, todo era para obedecer a cosas que Dios estaba estipulando, para que el pueblo pudiese... ¿O cuál era el propósito? ¿Era para salvarse? Pareciera eso. ¿Dónde está la fe? Yo tengo mi cordero, voy al templo, y eso es salvación por la fe, por las obras, porque Dios me pide que haga algo. Yo podía llegar al lugar, ofrecer la ofrenda, cumplir al pie de la letra la forma del ritual,
pero si en el momento en que esa ofrenda era entregada, aunque yo cumpliera con todo lo ceremonioso del instante, si en mi corazón no existía la convicción de que mis méritos eran inútiles ante la misericordia del Dios al que yo le estaba ofreciendo la ofrenda, esa ofrenda no alcanzaba para nada, aunque yo cumpliera con el ceremonial. Por eso que es bien importante que pareciera que en la lectura superficial que uno hace del Antiguo Testamento, pareciera ser que el pueblo de Dios creía en que el mero cumplimiento de esto, mucho cuidado, porque en realidad existían hombres fieles, siempre han existido hombres y mujeres fieles. Y era parte del sacrificio en el lugar del santuario la incorporación de la fe. Entonces, vuelvo a repetir, la palabra de Dios responde a las preguntas del ser humano. Es la fe la que le ofrecía la expiación también en los eventos del santuario. Era la fe y ese ingrediente esencial para que lo ceremonioso, lo ritual, llegue a tener sentido. Profesor, le voy a poner una tarea. A ver. ¿De qué edades son los niños con los cuales tú trabajas? Trabajo de prekinder, 5 años, Ajá. 6 años. ¿Hasta? Hasta octavo básico, 13 Octavo. años. La primaria. Mm. La pregunta es, ¿cómo le enseñamos a un niño que en el santuario terrenal había salvación por la fe? ¿Cómo le enseñamos a un niño que en el santuario terrenal había salvación por fe? Buena pregunta. Lo enseñamos de manera, ejemplificándolo, ¿sí? Colocando allí, ¿no es cierto?, todas las partes del santuario de manera didáctica, pero centrando que el cordero que era sacrificado, que era ofrecido, es Jesús. Es Jesús. Y el mismo apóstol Juan lo dice, ¿no es cierto? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la persona estaba viendo a un cordero. Claro. Y ahí es donde entra la fe, de creer que simbolizaba A Jesucristo. a Jesús. A De hecho, y no otra cosa, no es que yo mi esfuerzo, Sí. no era yo y la ovejita que crié, no, era la oveja que moría y representaba, ¿no es cierto?, a Jesucristo. Ahora, Daniel cuando estuvo 70 años en Babilonia, junto a sus amigos, no tenían el cordero, no tenían el santuario, estaba destruido. Entonces, durante esos 70 años, ¿no hubo salvación por la fe? No, porque justamente las obras del ser humano dan cuenta de la fe del ser humano. Es por eso que cuando vamos colocando las piezas en el lugar correcto del rompecabezas, entendemos el carácter de Dios, o bien reflejado en una persona, o bien deformado en una persona. Entonces uno fácilmente podría hacer una lectura en esa línea con Daniel y con sus amigos. No podían realizar determinados ritos ceremoniales, no tenían un lugar al cual acudir como si lo habían tenido en su tierra natal, pero resulta que ahora las obras que ellos manifiestan no les hacen ser contados por justos, pero dan cuenta de esa justicia. ¿Pero de cuál justicia? De una justicia que ellos habían adherido a su existencia por fe, cuando ellos rechazan el alimento consagrado a otros ídolos y que no pertenecía a su dieta, no solo dieta física, no solo dieta alimentaria, En otras sino palabras, un tema espiritual. Lo que estoy diciendo es, yo mantengo mi fe en la promesa que Dios le concedió, no solo a mi nación, sino a mí individualmente. Ahora, interesante porque sin santuario, sin el rito, sin los ritos, ellos podían seguir ejerciendo la fe o abrazar la salvación por la fe. Y el resultado, así como Abraham, cuando uno va a Génesis 22, ofrece a tu hijo, tu único hijo. Y Abraham, primero dice, creyó, fue justificado, pero ahora la consecuencia de esa experiencia salvífica es la obediencia. La experiencia de Daniel también es la convicción, la obediencia, ser fiel. Entonces, aquí nosotros vemos que cuando Pablo da el ejemplo de Abraham, les está diciendo, nuestro padre Abraham, y ahí ocupa, insisto, ¿no?, el nuestro. Yo también soy parte de eso, ¿no? Yo también soy judío, dice Pablo. Nuestro padre Abraham fue salvo por la fe antes de ser circuncidado.
Ya en la temporada pasada hablábamos de Gálatas, el conflicto intrínseco acerca de la circuncisión. Ya eso no depende de la salvación, no es lo que nosotros hagamos. Y lo que nosotros debemos hacer no es para salvarnos, sino es consecuencia de la obediencia. La ley, cuando Adán y Eva pecaron, transgredieron la ley, fue bajo el concepto de desobedecer. Por lo tanto, cuando Abraham, insisto, aunque no estaba en las tablas aún de la ley, él obedece la ley al obedecer, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios. Es como el efecto inverso. Adán y Eva quebrantaron la ley. ¿En qué sentido? No un mandamiento como lo conocieron después en el Sinaí, sino que al desobedecer. Y Abraham, entonces, al obedecer, estaba guardando la ley. Exactamente. ¿No? Es interesante que para nosotros hoy es exactamente lo mismo. Somos justificados por medio de la fe. La pregunta es, ¿qué debemos obedecer? ¿A quién? ¿A los hombres, a un líder religioso? ¿Y qué debemos obedecer también? Cuando nosotros de una u otra forma vamos entendiendo lo que Pablo está tratando de expresar a través de Romanos, uno se va haciendo muchos cuestionamientos personales, ¿verdad? Uno trata de investigar y de entender cómo es que los oyentes de ese tiempo recibieron la carta. Pero también hay una pregunta importante que yo tengo que hacerme. ¿Cómo la recibo yo? ¿A qué cuestionamientos debo llegar yo? ¿En qué situación me encuentro yo? Dentro de este proceso y dentro de este deseo de un Dios que quiere salvarme, ¿tengo yo bien ubicado cada parte de este proceso que Dios quiere seguir conmigo? Porque vuelvo al tema que ya lo hemos mencionado. Es factible que hoy yo me crea, viva y haga cosas en función de un algo que no soy. Puedo tener toda la cáscara de algo que está correcto. Yo no sé si les ha pasado alguna vez, pero abrir una nuez que por fuera se ve linda, se ve bonita, pero que por dentro Está venga, negra. es frustrante. Y de la misma forma, es frustrante la vida de alguien que en lo externo se ve como un cristiano que está en una relación permanente con Dios, asiste a un templo, sigue normativas de carácter bíblico, pero que probablemente por dentro no está disfrutando la experiencia de ser hecho justo. Yo creo que eso es lo más triste que puede haber en la vida. No sé, yo no pienso otra cosa más triste que esa, que un cristiano esté viviendo una vida doble. Una vida doble. Y que fue una un vida punto que le pasó a David también, ¿no? Y Pablo lo cita. Claro, ahí está citado, ¿no es cierto?, en los siguientes versículos. Verso en el 6. versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué razón Pablo está citando a David? Porque las atrocidades que hizo, pero él pudo tal vez Reformar salir su vida. de eso, enfocándose en quién, en él o en Cristo. Exacto. Fíjate, el versículo 6 termina diciendo la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Verdad? Así es. Por lo tanto, ahí Pablo hace una relación. La justicia viene a ser sin obras. Pero fíjate lo que dice el versículo 11. Ojo que está utilizando a David y Abraham, no está utilizando a cualquiera. Claro. Está utilizando... Pero los personajes ¿verdad? principales del Antiguo Entonces, Testamento. fíjate el versículo 11, dice, y recibió la circuncisión, habiendo aclarado que había recibido la justicia en la incircuncisión, pero dice, y recibió la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Es una obra, es un rito, un ceremonial, ¿verdad? Que tenía un propósito y un simbolismo, por cierto, pero era una obra. Recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Entonces, ¿qué es lo que entre el versículo 6 y el versículo 11, mencionando a David y mencionando a Abraham, Pablo está aclarando dos puntos? Número uno, esta justicia, tanto la de David como la de Abraham, viene a ser no por obras. Las obras quedan fuera de esto. Estamos hablando de fe.
Pero número 2 viene a recalcar el lugar de la obra, porque la circuncisión le es puesta como señal a Abraham, como sello, como señal de una justicia que fue adquirida a través de la fe. Claro. Entonces, Pablo, de una u otra forma, está colocando, a mí eso es lo que me encanta, él está colocando las cosas en su lugar, no omitiendo, no deformando, sino diciéndole, veamos el contexto, incluso en nuestros padres. Si ellos logran aceptar esto en David y si logran aceptarnos en Abraham, no van a tener otra respuesta que decir a nosotros también, Correcto. a nosotros también nos Sí. toca. Vamos a separarnos un instante. Está muy entretenida la conversación. La verdad que son varios puntos, incluso lo que tú decías, después Pablo va hasta Adán, ¿no? En el siguiente capítulo. Incluso ahí dice que es padre de los gentiles. O sea, que un judío después de toda esta argumentación se dé cuenta de que el gentil también es parte de esto. Es un desafío tremendo, ¿no? Queridos amigos, nosotros vamos a seguir aquí conversando para que nos volvamos a encontrar en el siguiente bloque. No se separe para que volvamos aquí en Lecciones de la Biblia muy pronto. ¿Te has preguntado por qué hay tantas religiones? ¿Dónde está Dios cuando llegan las tragedias? ¿Has pensado en la segunda venida de Cristo por segunda vez a esta tierra? Estos y otros interrogantes serán resueltos en este material denominado Verdades para el tiempo del fin. Descubra lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para solicitarla, solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Muchas gracias por permanecer en sintonía. Ya estamos comenzando el último bloque, el que se nos va más rápido. Y antes de continuar, recordarle a nuestros amigos que está disponible este hermoso material que usted acaba de ver de Escuela Bíblica. Así para seguir aprendiendo y tomar decisiones importantes, porque esos cursos no son solamente esos materiales para aprender más, sino para tener un encuentro personal con este Dios maravilloso, un Dios de gracia, de justicia por medio de la fe, ¿no? Quedamos ahí de que el texto, tú que leíste, Andrés, dice que Abraham recibió la circuncisión recibió, como ¿no es señal cierto?, como un sello, como una señal, de la cuando aún no justicia. había sido circuncidado. Estamos leyendo el verso 11, y luego dice, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí ya Se arman. le está haciendo el moño, el amarre final a su argumentación con respecto a Abraham, ¿no? Le dice así como nuestro padre Abraham recibió la justificación antes y fuera de la circuncisión, y que después la circuncisión fue solo un sello, una señal de un relacionamiento. Entonces también ahora él, como es nuestro padre, también es padre de los gentiles. Exacto. Y el 17 de hecho lo reconfirma cuando dice como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, y este concepto en realidad en el original Etnos. exactamente, y lo puedes relacionar con naciones, como lo puedes relacionar con gentes, como lo puedes relacionar con gentiles. Entonces, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, pero te he puesto por padre de mucha gente. Y volvemos al tema de, entiendan, la salvación está siendo ofrecida a todos. Y ojo que aquí hay un argumento bíblico para la respuesta del comienzo. ¿La fe invalida la ley? En ninguna manera. Porque la fe, ahí está la promesa. Serás padre de muchas naciones. Entonces después, cuando viene la fe, que es Cristo Jesús, después en el Nuevo Testamento, Abraham sigue siendo padre, no solo de judíos, sino también de aquellos etnos, que son gentes o gentiles, también se puede denominar. La nación, la parte no judía. En Santiago capítulo 2 aparece también un poco más ampliado, ¿no es cierto?, la idea, va lo mismo, ¿no? Santiago 2, 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. El versículo 24 es clave. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces ahí vemos, ¿no es cierto?, esta junta, por así decirlo, ¿no es cierto?, estas cosas que Dios, ¿no es cierto?, une, que es la fe y las obras. No van separadas, sino que van juntas. Pero sí, primero la fe. Siempre primero la fe. Después, ¿no es cierto?, obviamente vienen las obras. Debemos tener un corazón abierto a Dios, un corazón dispuesto para que Dios pueda obrar en nuestra vida, para permitir, ¿no es cierto?, de que Dios pueda hacer y colocar esas buenas obras también, pero no porque queramos salvarnos por ellas, sino que son evidencias. Evidencias o consecuencias de nuestra fe en Jesucristo. Ahora, entonces vemos que la obediencia ¿a qué? Es a la ley de Dios. Sí. Entonces la misma fe ratifica la ley. Porque si la ley hubiese quedado, hipotéticamente hablando, clavada en la cruz o abolida en la cruz, entonces ahora somos obedientes ¿a qué? A mí mismo, obediente a mi propio parecer, a mis propios designios. Entonces no, vivimos en una cultura en donde está este lema de si a ti no te hace daño o si tú no le haces daño a nadie o a alguien, está bien lo que estás haciendo. Es tu elección. Si nadie se mete en mi metro cuadrado, entonces estoy en lo correcto. Pero no es así, porque ahí dejamos de lado los principios y estamos en el relativismo obedeciendo a esa voz interior humana que dice yo lo estoy haciendo bien. Entonces, eso ocurre cuando yo no tengo la ley. Pero cuando tenemos la ley, aparte de hacer la voluntad de Dios, entonces yo tengo ahora un parámetro para ver si esa fe es genuina. La ley, uno viene a entender su llamado y a entender su propósito únicamente a partir de la guía del Espíritu de Dios. Y por eso a mí me gustaría relacionarme con los amigos que están presenciando, porque es importante que usted se haga cuestionamientos. Y básicamente hablo a aquellos que a lo mejor durante años escucharon gente a la que usted ama, a la que usted quiere y que usted ha visto como un guía espiritual probablemente, y que en innumerables ocasiones han hablado de esta abolición de la ley. Solamente pregúntese de qué manera es que yo en mi carácter de gratitud a Dios, yo en mi relacionamiento con Dios ofrezco una obediencia que, por cierto, el mismo Señor la menciona a partir del amor, ¿verdad? Si me amáis, guardadme. ¿Qué me va a mostrar a mí que yo estoy cumpliendo con este camino deseado por Dios para alguien que lo ama, para alguien que tiene un marco de gratitud, para alguien que quiere vivir conforme a algo que sea una ofrenda agradable delante de Dios? Si yo no tengo este marco que a mí me permita verificar mi condición delante del carácter de Dios, en definitiva puede ser que yo me base simplemente en aquella frase que muchos tienen de que yo amo a Dios y sigo a Dios a mi manera. Cuando usted aparta y trata de destruir la vigencia de la ley, que es reflejo del carácter de Dios, usted se queda sin marco, porque no tienes cómo llegar al entendimiento de que estás haciendo lo correcto. ¿Qué te muestra que estás haciendo lo correcto o lo incorrecto? Y podemos salir con varias respuestas que hemos escuchado en numerosas ocasiones. Van a llegar siempre al mismo fin. Y el fin es que quien me acerca a Cristo, quien me muestra a Cristo, quien me presenta a Cristo como algo necesario para mí, sigue siendo la ley buena, justa y santa. Entonces es necesario que podamos sí o sí acercarnos a Jesús para que Él tome nuestra vida, nos levante y podamos ser justificados a través, ¿no es cierto?, de su sangre y su muerte en la cruz por nosotros. Esto mismo, lo que tú estás mencionando, esta consecuencia de la salvación por la fe y las obras fue lo que impactó el corazón de Martín Lutero. Al ver que personas pagaban por el perdón de pecados, por todas las prácticas, es decir, que las obras no eran consecuencias de esa salvación por medio de la fe. Eso fue lo que en esta semana estamos conmemorando el mundo cristiano, fue lo que impactó el corazón de Martín Lutero y lo motivó. El otro día estaba leyendo yo las 95 tesis, ¿no? Impresionante. Y él las clava
ese 31 de octubre ahí en la catedral De de Wittenberg. Wittenberg. Y yo creo que él ni imaginaba todo lo que iba a venir El alcance. de ahí en adelante, el alcance, ¿no?, hasta nuestros días. Y tal vez a nuestros amigos también, y Pastor Andrés, cuando usted haga el cierre y el llamado, ¿cuántos de nosotros tal vez hemos obedecido a Dios, entre comillas, creyendo? Porque los judíos eran sinceros, así como hoy en día hay amigos que son sinceros, pero tal vez la forma no es la que Dios desea. Exacto. Y es importante recalcar todos estos elementos como una invitación de parte de Dios a que nosotros podamos realmente fijarnos en si esta relación con Dios, esta comunión con Dios viene a ser realmente eso, un relacionamiento. Cuando yo baso mi deseo de justicia, mi seguridad de salvación en obras, despersonalizo a Dios. Me encuentro con un Dios que dice 1, 2, 3, 4, 10, 11, 14. Estos son los puntos bajo los que despersonalizo a un Dios que quiere en realidad relacionarse conmigo, vivir conmigo y que yo aprenda a caminar con Él por amor, en obediencia a aquellos principios que reflejan su carácter. Pastor Joel, tenemos puntos relevantes para recalcar a nuestros amigos, a Abel también que nos Sí. acompaña hoy a través del resumen. Solo algunos, porque Hay muchos. muchas cosas que compartir. Y queridos amigos, la pregunta que comenzábamos era, ahora por medio de la fe, ¿invalidamos la ley? Era tal vez el cuestionamiento, la inquietud que podría haber quedado en el corazón de los judíos que estaban escuchando a Pablo. De ninguna manera. Y él va con un ejemplo extraordinario. Y vemos nosotros que en el capítulo 4 del libro de Romanos, él habla acerca de la fe de Abraham. Este acto de que creyó a Dios y le fue contado por justicia, podríamos traducirlo como que Abraham fue justificado por Dios en la medida que él creyó, que él ejerció la fe. Y aquí nosotros tenemos un cuadro, y recordarle a nuestros amigos que cada sábado en las iglesias adventistas repasamos estas temáticas junto a los amigos que nos congregamos ahí. Así que le invitamos para que podamos compartir, ¿no es cierto?, estas ideas centrales del capítulo 4. Vemos entonces la argumentación en Abraham. Hay una promesa que se le dio ahí en el capítulo 15. Esa promesa Abraham la creyó, no por obra, sino por medio de la fe. Entonces vemos que la salvación por medio de la fe comienza o es parte del Antiguo Testamento, no solo del Nuevo Testamento. No es correcto decir que el Antiguo Testamento era salvación por las obras y que ahora en el Nuevo Testamento o en el tiempo que usted y yo estamos viviendo somos salvos por la gracia y por ende no podemos o no debemos guardar la ley. Si en el Antiguo Testamento fueron salvos por la gracia en el caso de Abraham y que obedeció la ley de Dios, entonces también nosotros somos salvos por la gracia y también debemos obedecer la ley de Dios. Abraham fue salvo entonces por medio de la fe. Y ahí está la cita de Romanos 4, verso 3 que Pablo está citando. Y la pregunta final, que fue también la del comienzo, ¿la fe entonces invalida la obediencia o la observancia de la ley? En el capítulo 15 entonces, Abraham cree, es justificado por la fe. Y en el capítulo 22, él está obedeciendo la voluntad de Dios. Él está obedeciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, la salvación por la fe está asociada a la obediencia como respuesta a esa salvación, a ese relacionamiento que Dios quiere tener con cada uno de sus hijos. Y terminaba ahí en el verso 17, por lo tanto, esta argumentación de Pablo, que Abraham es padre tanto de judíos como también de gentiles, dando evidencia que lo que Dios le prometió, Dios fue fiel con Abraham, no desechó esa promesa, no invalidó su propia promesa, sino que Abraham también llegó a ser padre de los judíos y también nuestro, de aquellos que no necesariamente somos de la raíz de Abraham, de la genealogía. La salvación por la fe desde un comienzo, desde que el hombre pecó hasta la segunda venida de Cristo. Y qué bonito es, Abel, y para todos nuestros amigos, darnos cuenta de que tenemos un Dios que es capaz de limpiar nuestra hoja de vida. Capítulo 4, versículo número 6, Pablo utilizando a David, lo estudiamos en el capítulo de hoy, como un ejemplo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos.
Y yo le hago una pregunta a usted que nos ha acompañado aquí en Nuevo Tiempo. ¿Es usted un pecador? ¿Podría decir usted, soy una mujer pecadora, he transgredido durante mi vida, he cometido errores, he cometido infracciones a la ley de Dios, soy alguien que no tengo méritos, soy alguien pecador? Porque probablemente hay más de alguien que esté presenciando el programa y tiene un historial del cual a veces te sientes avergonzado por lo profundo de las caídas que has tenido a lo largo de tu vida. La palabra de Dios dice que hay alguien que llega a ser bienaventurado. ¿Y sabe quién llega a ser bienaventurado? ¿Sabe quién llega a tener una felicidad que tiene otro rango, incomparable a cualquier felicidad que el ser humano pueda otorgar? La Biblia dice que es bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Tú no tienes ningún mérito para recibir el perdón. Tú no tienes ninguna estrategia para alcanzar la paz que pueda tranquilizar esa ansiedad que hay en tu vida. Y probablemente hay alguien que ahí sentado en su casa o postrado enfermo por malas decisiones en un hospital o en una clínica, o tal vez ahí en tu universidad a través de un dispositivo te pregunta, ¿y cómo puedo llegar a esa pureza en mi corazón? Hay un solo medio, y ese medio se llama Cristo Jesús. Hay un Salvador que quiere entrar en tu vida de manera relacional. Hay un Salvador que quiere entrar para purificar aquello que tú mismo ensuciaste, que yo mismo ensucié. Y lo hace porque te ama, lo hace porque quiere salvarte. Así como lo hizo con David, un hombre pecador e imperfecto. Así como lo hizo con Abraham, un hombre pecador e imperfecto. Así como lo hizo con cada uno de los que trabajamos acá. Así lo quiere hacer Dios contigo. ¿Estás dispuesto a aceptar esa invitación de salvación que Dios te ofrece? Entonces, haz dos cosas por lo menos. Número uno, busca un lugar donde congregarte. Acá abajo está apareciendo una dirección que está trayendo grandes bendiciones. Y esas bendiciones esperamos recibirlas también a través de tu correo, a través de tu escrito. Encuentreunaiglesia.com, un lugar donde puedes congregarte, donde puedes encontrar una iglesia. Pero número dos, sigue orando con nosotros, pidiéndole a Dios que cambie tu vida desde hoy y para siempre. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Querido Dios, qué bueno es saber que no es por obras que el ser humano puede llegar a ser contado como justo. Porque no existiría obra humana capaz de borrar la inmundicia y la suciedad que nosotros podemos llevar acá. Hemos cometido errores en nuestro pasado. Tenemos amigos que detrás de la pantalla tienen una carga de culpabilidad por fallas que han cometido en años anteriores. El único que puede limpiar el corazón es Cristo Jesús. Por eso te pedimos que tú bendigas a cada amigo que en este instante está dándose esa posibilidad, que ha entendido que la salvación le es ofrecida también por gracia a su vida, a su familia, a su hogar. Por favor, bendice a aquellos que nunca en la vida han vivido esta experiencia y que ahora a través de lecciones de la Biblia, a través de la programación de Nuevo Tiempo, están llegando a esta reflexión. Necesito conocer a Jesús. Muéstrate en sus vidas y manifiéstales cuánto le amas. Gracias por tu amor y por la lección que hemos podido estudiar en este día. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Andrés. Nosotros nos vemos el próximo capítulo. Así es. Y querido amigo Abel Núñez, muchas gracias por tu compañía, gracias por aceptar la invitación. Y nos acompañaste 3 semanas y esperamos que Dios te bendiga grandemente junto a tu esposa y tu lindo ministerio ahí en la ciudad de Los Ángeles, trabajando con muchos niños ahí en el Colegio Adventista de Los Ángeles. Gracias por la invitación, que Dios les bendiga, amén. Que el Señor les siga acompañando a todo lo que es Nuevo Tiempo acá en Chile y también, ¿no es cierto?, en Sudamérica. Muy bien, queridos amigos, ha sido ya el final de este hermoso capítulo y esperamos que usted siga en compañía de Canal Nuevo Tiempo y nos volveremos a encontrar en un nuevo episodio aquí de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga.